Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Retornamos con Luis Villa, les decía, un consultor, un especialista en temas económicos, en temas agropecuarios. Y con él vamos a abordar esta segunda parte del programa porque se reunió la semana pasada el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilela, con la mesa de enlace. Justamente, primero arrancaron mal, porque arrancaron con todos los invitados de un lado, la mesa de enlace tipo buscando de dónde está Willy, y después a decirle, bueno, yo pensé que los que trabajaban, los que operaban en negro eran los productores que estaban asociados a Ocra, con lo cual rompieron un poco el televisor en 70 pedazos. Lo recompusieron un poco, pero claro, cuando lo recompuso, le dijo, vamos a tener que subir retenciones. Bueno, ahí empezamos de nuevo otra vez con todo el tema de las cuestiones. ¿Cómo lo ves, Luis? Sí, yo ya desde antes de esto, es decir, es verdad, los chispazos esos fueron muy desagradables porque si hay algo que justamente hay que tener es buenas formas y diálogos después de muchísimo tiempo donde hubo destrato, donde incluso ni siquiera hubo diálogo, ni bueno ni malo. Pero antes de todo eso ya se podía, digamos, prever que el gobierno nacional tal vez no mejore la situación tributaria, la presión fiscal, la presión impositiva, y que mientras tanto eso se da, las provincias incrementen el impuesto inmobiliario y los municipios incrementen tasas o impuestos disfrazados de tasas o lo que fuere. Lo que estamos viendo es, se verá cuánto dura, un ajuste clásico, como dice el ministro, pero que recurre a los impuestos más distorsivos porque se generaliza el impuesto que llamamos coloquialmente retención o derecho de exportación, pero que claramente y jurídicamente hay dos fallos de la Corte Suprema que definen claramente que eso no es un arancel ni es una entelequia no clasificable, es un impuesto, o sea, tiene un tratamiento tributario, por eso los DNU no pueden versar sobre retenciones, por ejemplo. Entonces, eso a su vez puede venir acompañado por un incremento en la alícuota de ingresos brutos de las provincias, o sea, estamos viendo que cada estamento estatal está recurriendo a la más sencilla, a la más fácil, pero que es a su vez la más recesiva, la más distorsiva, y lo vimos con la sequía que padecimos el año pasado. El sector perdió mucho dinero y sin embargo hubo que pagar más de 3.500 millones de dólares en retenciones solamente en los primeros 8 o 9 meses de este año calendario 2023. El hecho de generalizarlo no es un consuelo para el sector agropecuario, sobre todo cuando las economías regionales ya tenían un proyecto de 1, 2, 3 años con retenciones cero. Por otro lado, sabemos que este ministro es muy afecto al atraso cambiario y además lo ha dicho, puso un tipo de cambio alto para que luego empiece a atrasarse, para que luego el crawly peg o ese ritmo suave de devaluación sea de solo el 2%, mientras que la inflación va a ir corriendo a mucho más velocidad. Con lo cual, al momento de máxima facturación del agro el año que viene, abril, mayo, junio, julio, puede que el productor se encuentre con tipo de cambio ya atrasado, alícuota de retenciones generalizadas para leche, para carne, para economías regionales, etcétera, las de soja tan malas como están hasta ahora, tal vez tasas de interés positivas en los préstamos, o sea que puede ocurrir que haya mucha facturación, pero muy poca rentabilidad o nula rentabilidad, aún con buenos volúmenes producidos, aún con buenos precios. Entonces ahí hay un riesgo. A mí me asusta mucho de Caputo que o haya atraso cambiario o haya tasas de interés muy fuertemente positivas en términos reales, o haya ambas cosas. De momento, bueno, arrancó con las dos en cero, vamos a decir. Ninguno de las dos amenazas están vigentes. Pero el atraso cambiario es algo que se viene muy, muy rápido. Prácticamente es posible que en marzo o abril ya estemos viendo
un dólar oficial atrasado, por más que una proporción se pueda comercializar a través del contado con liquidación. Así que sí, hay riesgos y por otro lado hay que ver cómo llega el proyecto o los proyectos de ley al Congreso, porque los impuestos estos son sencillos de colocar, lo que son muy difíciles después de sacar. Habría una posibilidad interesante que se está manejando y es que la potestad, que hoy el Ejecutivo la ha perdido, afortunadamente, que la potestad se le entregue nuevamente, pero solo para bajar alícuotas, nunca para subir. Bueno, sería una manera de decir, esto es malo, pero es muy difícil que empeore. Pero ya digo, es un impuesto muy tosco, muy distorsivo y lo lógico sería que eso esté, como dijo el ministro, solamente por un año. Ahora, cada vez que acá se ha puesto un impuesto distorsivo, sea impuesto al cheque, sea incremento en las alícuotas de IVA, sea de retenciones, era por un año y se han quedado 10, 20, 30 años. Entonces el productor eso ya lo sabe o lo intuye y lo va a tener en cuenta a la hora de tomar decisión. E incluso cuando uno, o sea, el ministro Caputo plantea que no va a haber devaluación, pero este valor que fijó hoy para el dólar, con una inflación de 20%, en 3 meses tiene 60 de inflación, con lo cual va a tener que volver a acomodarlo. Sí, obtiene, digamos, 30 este mes y después logra realmente tener 10 y 2, pero la alícuota de retención él la plantea en 15. Él nos dijo, bueno, 15 y después 2 y después 10, que sería una manera de ir acompañando el atraso. Y además, como bien decís vos, está por verse, si tuviera 3 meses de alta inflación, los 800 pesos se van. Y por otro lado, la importación tiene un valor más alto porque tiene el impuesto país. Entonces, ciertos insumos del agro, como gasoil o fertilizantes, tienen un tipo de cambio más alto, más el impuesto país, más los aranceles de importación, que si bien es verdad que el Ejecutivo por fin tomó conciencia que la energía y los fertilizantes tienen que tener un tratamiento distinto, no es una cosa, un lujo que se pretende dar el agro. Pero claro, uno empieza a sumar valores de los fertilizantes altos, más tipo de cambio alto, más arancel, más flete marítimo, y después hay que distribuirlo dentro del país. Bueno, ahí la demanda de capital de trabajo y la relación insumo-producto se ha deteriorado ya hoy. Si hay atraso cambiario o el precio de la soja no es bueno, se va a deteriorar más todavía. Digo el precio de la soja porque es lo que más se factura, pero pensemos, por ejemplo, el caso de la lechería que viene en una crisis muy, muy seria, que ahora le ponen este masazo de 15% de retención y de recesión que va a bajar el consumo interno. O sea, la cuestión no está nada fácil para el sector agropecuario en general. Ahora, pareciera que los gobiernos, incluso este, quieren hacer cosas con los productores que son contradictorias. Por un lado, le piden que se ajusten los cinturones y por otro lado, que se bajen los pantalones. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer. Sí, 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 te piden que inviertas mucho, pero que al mismo tiempo pagues retenciones y que son cosas, todo parte de esa famosa frase que se ha dicho todo este año, que es, hubo sequía, nos faltan 20.000 millones de dólares, nos faltan, no queda muy en claro a quién, ahora va a llover y van a estar. Como si entre medio no hubiera pasado nada, no hubiera gente que ha tenido que desahorrar, no hay suelos que se han descapitalizado en fertilidad, no hay inversiones que se han pospuesto. Jamás se agrega una frase, aunque sea decorativa, para decir, bueno, y el agro va a necesitar ayuda. No, acá se cree que es algo automático, llueve y hay más plata, y entre medio va quedando gente en el camino, van poniéndose más viejo el parque de maquinaria, el rodeo de vacas no está en buen estado y está más viejo. Jamás ha habido una ayuda realmente acorde a la magnitud de la sequía. Acá se cree que todo es piloto automático, que todos siembran, que el sector no responde a estímulos, que lo único importante es que el clima acompañe. Es una manera francamente absurda. Y debo decir que el área de bioeconomía tiene mucha de esa visión, de pensar que el agro llegó a su máxima expresión,
de que hay que hacer 2 o 3 cambios nada más y después lo importante es que llueva. Cuidado porque esa visión que está en parte impregnada con el desarrollismo, con lo que era el ministerio y después secretaría que finalmente comandó de Mendiguren. Cuidado porque esa idea está bastante presente, contaminando la manera de ver de los funcionarios que están iniciando su gestión. Así que bueno, ahí hay toda una combinación, aún saliendo todo bien, aún lloviendo, aún teniendo buenos precios, está por verse realmente qué capacidad de inversión va a tener el sector y qué predisposición a invertir va a tener el productor. Es increíble, ¿no? En Brasil dicen lo que es bueno para el campo es bueno para Brasil. Acá lo que es bueno para el campo es, o sea, se lo ve como una máquina de poner plata, ¿no? Exclusivamente. Son años de denostar al campo. Aquí en Rosario tenemos la hermosísima estatua que tiene, en homenaje al general San Martín, toda vandalizada con pintadas diciendo agronegocio asesino y cosas por el estilo. En la radio todos los días alguien dice de qué se quejan si llovió, todas cosas que hacen ver que la batalla cultural y comunicacional se perdió y que la gente cree que el agro va en piloto automático, que no necesita ninguna señal y que da lo mismo que no tenga retenciones, a que tenga el 15. Se sigue hablando de saldos exportables. El mundo espera que nosotros contribuyamos a la seguridad alimentaria mundial y acá todavía hablamos de que producimos para nosotros y si sobra a lo mejor mandamos algo al exterior. Es una cuestión muy profunda que está muy enquistada no solo en la sociedad, en el dirigente político promedio. Es incluso Así que no es fácil. mucha gente se acuerda del campo cuando va al supermercado y le aumentó la leche o le aumentó otro tipo de productos, ¿no? O sea, hay gente incluso que pareciera que cree que los productos nacen en el supermercado y que no tienen todo un proceso productivo e industrial de atrás. Luis, como siempre, agradecido por estos minutos, muy claro y muy interesante la charla contigo, así que la vamos a abordar de nuevo prontamente. Te mando un gran abrazo. Lo mismo te digo para vos. Nos estamos viendo en cualquier momento. Luis Villa, un consultor, un especialista en economía en sectores agropecuarios, al cual consultamos siempre que queremos abrevar en alguna respuesta que no entendemos, ¿no? La verdad es que se entiende bastante poco en la Argentina, pero mientras no entendamos que uno de los sectores más productivos, más pujantes, más generadores de divisas, de mano de obra y de arraigo en el país es el campo, seguramente vamos a seguir a los tumbos.